Hermanos, esta tarde, ¿cómo están? Amén. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que Dios nos da de estar en su casa. Le invito para que se ponga de pie, por favor, y vamos a estar dando inicio a este servicio de alabanza a nuestro Dios. Así le voy a pedir, por favor, que abra su Biblia en el Salmo capítulo 149. Salmo capítulo 149, vamos a estar leyendo el versículo 1 en adelante. Me indica con un amén cuando ya lo tenga listo. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y de igual manera saludamos a las personas y hermanos que nos están siguiendo a través de esta transmisión, desde sus hogares, desde su celular. Dios les bendiga en esta hora, nos sentimos contentos que nos acompañen y les invitamos para que se unan con nosotros para alabar a nuestro Dios. Amén. Salmo capítulo 149, versículo 1, ¿ya lo tiene listo? Dice así la palabra del Señor: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento ¿con quién? En su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Hasta ahí, cantar a Jehová cántico nuevo, amén. Su alabanza sea en donde, en la congregación de los santos. En esta hora estamos aquí para alabar a nuestro Dios, amén. La gloria al Señor en la congregación de los santos. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Le invito para que cierre sus ojos, amén, y oremos juntos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Alabamos y bendecimos tu nombre, mi Dios. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza. Aquí estamos, Señor, reunidos con el único propósito, mi Dios, de adorarte y de exaltarte. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos presentes, mi Dios, de los que están, Señor, siguiendo esta transmisión ahí donde ellos están, Padre. Toca sus vidas, bendice todo lo que se lleve a cabo en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga, mi Dios, a manifestarse, a obrar. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, a ministrar a cada vida y a cada corazón. Nos unimos, Señor, en esta hora para alabar y bendecir tu nombre, para exaltarte, mi Dios, y para darte toda la gloria y toda la honra. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe, Señor, nuestra gratitud, y que en esta tarde solamente tu nombre sea exaltado, solamente tú seas enaltecido. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos, mi hermano, a alabar al Señor en esta hora con todo tu corazón, mi hermano. Aleluya. Usa tu voz y usa tus manos para adorar al Señor. Aleluya. ¿Quién es el Rey de Gloria? Eres el Rey de Gloria.
está aquí en esta hora. Vamos a exaltarle y vamos a adorarle porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Proclamamos
a decirle: Señor, he venido a adorarte, he venido a exaltarte, porque tú eres el todo para mí. Aleluya. Los muros se caen, mi hermano, cuando tú y yo alabamos al Señor.
su victoria en esta hora. Mayor es el que está con nosotros, mi hermano. Por lo tanto, no temeremos, amén. Por lo tanto, estamos aquí para adorarle, para exaltarle. No hay nada, dice la palabra del Señor, ninguna arma forjada prevalecerá en contra de su pueblo, y ni aún las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque mayor es el que está con nosotros. Dice su palabra, poderoso, como poderoso gigante, Dios está en medio de su pueblo. ¿Usted lo cree, mi hermano? Yo lo creo en esta hora. Yo celebro el nombre del Señor, porque grandes cosas ha hecho Dios en nuestra vida, amén. Grandes cosas el Altísimo ha hecho con cada uno de nosotros. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No hay nada ni nadie. Mayor es el que está con nosotros. Aleluya, amén. Nuestro Dios es bueno. Vamos a adorarle. Y en esta hora yo le invito para que cierre sus ojos y oremos juntos. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos, poniendo en las manos del Señor. Amén. Le invito para que ahí en reverencia, amén, unidos. Y quiero pedirle por favor a nuestro hermano Víctor si nos pone en las manos del Señor y ora por las ofrendas. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca. donde tú te encuentras, si estás detrás de un celular,
uniéndote a nosotros en este servicio, ahí donde estés, abre tu corazón en esta hora, levanta tus manos y adora al Señor. Si tú hace tiempo que no lloras ante la presencia de Dios, si hace tiempo que no estás en sus pies adorándole, yo te invito para que en esta hora vengas al Señor una vez más, te entregues en totalidad, rindas tu corazón delante de Él y permite que el Señor te toque. Vamos a cantar este canto, mi hermano, con mis manos levantadas hacia el cielo, porque en este tiempo, hermano, lo más importante es estar delante de la presencia del Señor. Podríamos traer muchas cosas, pero lo más valioso, mi hermano, es tu corazón delante del Señor en esta hora. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir.
hermano, con todo tu corazón. Levanta tu voz y dile solo a ti, Señor. Al que está sentado en el trono. Te adoramos, Señor, en esta hora. Nos rendimos, Señor, en completa adoración delante de ti. Toda la gloria y toda la honra, porque tú vives, Señor, tú reinas. Hoy nos postramos, oh Cristo. Hoy nos rendimos, Señor. Hoy reconocemos tu majestad, tu poder. Estamos aquí para adorarte. Estamos aquí para honrarte. Sí, Señor. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea toda la gloria, Señor, en esta hora. Te exaltamos, oh Dios. Bendecimos tu nombre. Te adoramos, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Mira, Señor, hay millares de ángeles que te adoran día y noche. Pero en esta hora nosotros, Señor, queremos postrarnos y queremos rendirnos de igual manera en adoración delante de ti. Solo a ti, Señor, sea la gloria. Solo a ti sea la honra. Bendito seas, oh Cristo. Él lo merece, mi hermano. Él lo merece. Aprovechemos cada minuto en este lugar. Démosle la gloria y démosle la honra al Señor, amén, porque Él está aquí en esta hora. Él está en medio de nosotros. Él habita en medio de su pueblo. No dejes de adorarle, no dejes de exaltarle. Y si tú no te has reconciliado con Dios, reconcíliate con Dios. Este es el día. Vamos así a pasar a la palabra del Señor, amén. Siga adorando al Señor y abramos nuestro oído y nuestro corazón. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículo 7. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Ya lo tiene por ahí? Dice la Biblia de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué dice? Y de dominio propio. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que he estado predicando en relación al dominio propio. Qué importante es que como cristianos nosotros, a la luz de la palabra de Dios, nosotros comprendamos
que el dominio propio es una parte necesaria en la relación con Dios. La semana pasada hablábamos precisamente en relación a ese primer mensaje que lo titulábamos el dominio propio ante los ataques espirituales, como el apóstol Pedro a la iglesia universal les decía: Satanás infiltra, es un oportunista y busca el espacio perfecto en ocasiones para que el creyente en sus debilidades, en su manera de vivir o de estar padeciendo alguna circunstancia de la vida, espiritualmente se introduce y termina afectando nuestra relación con Dios. Y le decía a la iglesia: ejercita la templanza, el dominio propio. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar a esta serie de mensajes, pero este segundo mensaje yo lo he titulado el dominio propio, pero ante una sociedad sin precedentes. Yo entiendo que no es una palabra muy común usar la palabra sin precedentes, pero este mensaje Dios lo ha puesto en mi corazón de una manera histórica para poder comprender un poco por qué el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía a este joven: no tengas miedo. Y le decía: porque dentro de ti hay un poder de Dios, de fe, de amor, y terminaba diciéndole de dominio propio. Esta carta, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, cronológicamente es de las últimas cartas que se escribieron en el tiempo de los apóstoles. En otras palabras, esta segunda carta era una carta en primer lugar de despedida del apóstol Pablo. Pablo, se dice entre los estudiosos que a Timoteo lo llamaba su pupilo. Le daba ese título de cariño porque Timoteo, desde el libro de los Hechos, desde su niñez, él ya tenía una fama entre los creyentes de la iglesia inicial, que había conocido el evangelio desde su corta edad, y en ese tiempo su vida delante de Dios mostraba valentía, mostraba fuerza. Más allá se dice que este hombre, Timoteo, fue uno de los pocos acompañantes, hermanos, que el apóstol Pablo tuvo con tanta frecuencia. Lo sitúan históricamente que cuando el apóstol Pablo escribió Romanos, Corintios, Efesios, Filipenses, se dice que Timoteo estaba cerca de él, al grado que los estudiosos logran encontrar un pasaje bíblico en la vida de Timoteo, en donde dicen que Timoteo, inclusive el mismo apóstol Pablo llegó a decir: voy a enviarles a Timoteo a la iglesia de los Filipos, porque él piensa como yo. Fíjese, hermano, esas son palabras muy grandes, porque prácticamente Pablo veía en Timoteo un potencial muy fuerte para que el evangelio se siguiera predicando. Pero esta segunda carta que él escribe a Timoteo es prácticamente la carta de un moribundo, porque Pablo ya estaba avisado, notificado que iba a morir. La manera en que los mártires del evangelio morían en aquellos tiempos, algunos los aserraban, los lapidaban, los quemaban, pero a Pablo iba a ser una muerte diferente. A él le iban a cortar la cabeza. Así que Pablo ya estaba esperando su sentencia, su último día, por así decirlo. Se encontraba en el pabellón de la muerte. Así que decide escribirle a Timoteo una segunda carta, en donde le habla de manera histórica, de manera general, y le dice: ¿sabes, Timoteo? Te conozco desde tu juventud. Sé que eres gentil, tu padre fue griego, tu madre fue judía. Sé que tu abuela te crió. Y lo que te voy a escribir a continuación, le estoy parafraseando la carta, quiero que tengas en mente que la vida cristiana la tienes que ver como un soldado, la tienes que ver como un obrero, que eran las características más comunes de hacerle entender a una persona cómo se debía de vivir la vida cristiana. Timoteo, te vas a enfrentar ante una iglesia transcultural, transgeneracional. Entiendo que estas palabras no son muy comunes, pero son las apropiadas,
porque Pablo cronológicamente representaba las últimas cartas o los últimos mensajes apostólicos con los que se estaba formando la iglesia inicial. Así que le dice Pablo más adelante, se van a levantar hombres amadores de sí mismo. Se van a levantar personalidades que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Se van a levantar charlatanes. Y tú, Timoteo, tienes que saber que vas a encontrarte ante un gran desafío en tu caminar con Cristo. Esta carta es una carta pastoral, hermanos, pero le voy a dar el punto de enseñanza a nuestro diario vivir. Porque es bien importante que yo le tenga que contar esta historia. No es como que, ay, pastor, se puso a leer toda la noche. No es eso. Es que para poder entrar en el mensaje de lo que es tener el dominio propio en una época, en un estado sin precedentes, es lo que vivió Timoteo. Se dice que una vez que iban a dejar de escribir los apóstoles, iba a ser la oportunidad perfecta para que otros falsos apóstoles o maestros comenzaran a escribir y creyeran que eran cartas inspiradas por el Espíritu Santo, en donde se debatía la deidad de Cristo, donde se debatía el apostolado del apóstol Pablo, donde se debatía las cartas del apóstol Pedro, e intentaban en sí producir un ambiente religioso confuso. Timoteo le tocó vivir un tiempo sin precedentes. La palabra sin precedentes, hermanos, significa que anteriormente no había sucedido eso. Es como cuando usted está viendo un deporte y de repente un boxeador en una clasificación gana una medalla y dicen los reporteros, esto es sin precedentes porque nunca nadie había ganado la medalla que él había ganado. No había historia registrada. Así que a Timoteo le tocó vivir no solo saber la muerte de Pablo, no solo experimentar los tiempos de gran dificultad religiosa y doctrinal, sino también le tocó vivir una iglesia en donde la sociedad, tanto como dentro de ella como fuera de ella, se iban a mover por ahí en las aguas, hermanos. Esto, si usted presta atención, esto se está viviendo en estos tiempos. Estamos viendo tiempos sin precedentes. No es que lo quiera acomodar, es que analícelo. Yo he dicho mensajes atrás que en ocasiones yo personalmente me siento que me metieron a una máquina del tiempo y de repente me sacaron, porque yo vengo de la era, de acuerdo a mi edad sociológicamente hablando, la era transgeneracional, en donde me tocó vivir la parte final de una sociedad sin tanta tecnología y me está tocando vivir una sociedad en donde una tecnología tan avanzada. Yo recuerdo cuando recién salieron los smartphones, cómo eran problemas para muchas personas. ¿Se acuerda, hermano? ¿Y esta cosa cómo se mueve? Porque nosotros queríamos ver los botoncitos. Un día llegué a la casa con un teléfono de casa, una landline, ¿verdad? Y me acuerdo que mi hija me dijo, ¿y esto cómo se usa, papá? Porque ella está acostumbrada a la tecnología. Le dije, es bien sencillo, mira, aquí este botón significa prende, apaga. No, pues yo bien sabiondo, ¿verdad? Dije, te estoy enseñando algo nuevo. Nada, ya tiene un montón de años. Pero más que una sociedad sin precedentes en la tecnología, también nos ha tocado vivir una sociedad sin precedentes en la moral. Vivimos en una era en donde la moralidad cada día está en juego, hermanos. Antes no existía, perdón la palabra, la basura. Y cuando me refiero a la basura no lo refiero en desprecio, lo refiero en que algo que no sirve, que no es correcto, de moral que hoy en día se está viviendo en la sociedad. Vivíamos antes en una sociedad en donde sabíamos que la gente tenía preferencias, pero no tan escandalosas como ahora. Vivíamos en una sociedad en donde los papás educaban a sus hijos de una manera muy peculiar, pero ahora parece que los hijos educan a los papás de otra manera muy peculiar.
Vivíamos en una era en donde la inocencia de nuestra niñez era más pura. Una vez dijo un predicador, esta juventud de hoy ya vienen con el 5G incluido. Desde chiquitos ya son bien malosos. Y antes las mayores maldades de nosotros, no sé, era quebrar una botella. ¿Se acuerda, hermano? Eso era lo peor que podíamos hacer. Y nos sentíamos bien hombres a esa edad. Quebré una botella. Y hoy en día pareciera ser que vivimos en una vida transgeneracional sin precedentes, en donde la moral de los niños a corta edad está muy desvirtuada. Pero también vivimos en una época, en una sociedad no solo sin precedentes desde la perspectiva tecnológica, la perspectiva social, sino también la perspectiva religiosa o espiritual. Hoy por hoy hay más charlatanes que nunca del Evangelio. Hoy por hoy hay tantas falsas doctrinas que nunca, hermanos. Hoy por hoy hay un pseudocristianismo, pseudosalvación, pseudosantidad que nunca. Hoy en día la gente casi ya agarra el directorio, el Facebook y ve la iglesia que le convenga. Ya no es la sana doctrina, ya es ¿qué me van a ofrecer? Esta es una sociedad religiosamente hablando sin precedentes. Nunca se había visto. Antes detectábamos a los falsos profetas y era un raro, un loco, un destrampado, como decíamos los mexicanos. Allá. Hoy en día ya pareciera ser que los tenemos que separar varias veces y pasarlos por filtros. Esta sociedad, nosotros, esta era cristiana, la iglesia del siglo XXI, está viviendo un cristianismo sin precedentes. Y el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, lo tuve que llevar al argumento histórico, y le dice a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Es porque Timoteo a su edad se estaba enfrentando a cosas similares que nosotros nos estamos enfrentando. Y yo quiero hablar en esta tarde de dos posibles, lo que le llaman los teólogos, explicaciones. No es que una esté mal y la otra, no. Se refiere a argumentos. ¿Por qué razón Pablo le dijo a Timoteo, tienes que tener dominio propio en esta generación sin precedentes? Prácticamente Pablo se estaba despidiendo. Prácticamente Pablo le dijo, mira, yo ya estoy por acabar mi carrera. Ya estoy por morir. Y tú te tienes que levantar como cristiano. A él le habló como pastor, pero a nosotros nos habla y dice, pero tú te tienes que levantar como cristiano. Muchachos, jóvenes, adolescentes, ustedes son una sombra. Están experimentando una sombra de lo que el verdadero cristianismo se practicaba años atrás. Ustedes están en un cristianismo muy dado a querer en esta actualidad. En serio. Por eso cuando los veo y tengo la oportunidad de conversar con ustedes y los llevo a Dios en oración, no solo ruego, en ocasiones gimo y le digo a Dios, ayúdalos. Porque ellos están en una generación muy difícil. Si uno que ya tiene sus años en el Evangelio, uno por lo menos sabe de qué lado está mascando la iguana, ¿verdad, hermanos? ¿De qué lado se mueve la canoa? ¿Quién, pero no, en verdad no? Yo me imagino la juventud de ahora, cristianos, chamacos, muchachones, en donde les ha tocado ver un cristianismo tan falso, un cristianismo tan duro. Oh, pastor, amaneció de malas. No, es que es la verdad, hermanos. Estadísticamente hablando, la iglesia está sufriendo y padeciendo mucho. Estadísticamente hablando, la iglesia está muy comprometida, la verdad. Yo he escuchado predicadores que dicen, la iglesia está gloriosa. Yo digo dentro de mí, ¿en qué momento? ¿Qué no lees estadísticas? ¿Que no te das cuenta que se cierran más iglesias que las que se abren? ¿No te das cuenta que los pastores están siendo más acusados por finanzas, por inmoralidad,
por negocios fraudulentos, que no te das cuenta que la iglesia está siendo lastimada por hombres que se levantan y que le dicen a la iglesia: Dios está contigo, como en los tiempos de Isaías, de Jeremías. Y se levantaba Dios y le decía al profeta: no les hagas caso, porque no es verdad, viene juicio sobre de ellos. Y yo escucho a veces a esos predicadores: la iglesia es gloriosa y la iglesia está en lo alto. Y yo digo: no es cierto. La iglesia tiene que estar en una posición en donde hoy más que nunca tenemos que estar alertas en nuestra comunión con Dios. Así que yo quiero hablar de dos posibles causas, argumentos. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, no te acobardes? Porque he de reconocer, hermanos, que en cuestiones de esta sociedad sin precedentes que vivimos, he de reconocer que en ocasiones sí le entra miedo, temor, inseguridad, margen al cristianismo de ahora. Como me gusta contar a veces anécdota de en Juárez hace como 20 años. Estaba una confraternidad de iglesias y los hermanos de Alcance Victoria, que Dios los bendiga, y se les ocurrió hacer un drama muy peculiar. Entraron con, se ríe Oscar porque seguramente se acuerda de esa anécdota. Se les ocurrió entrar a los hermanos de salvos, convertidos ya en Cristo, con armas falsas y vestidos así de cholos malandros, y entraron a medio culto. Era un drama, hermano, pero pues parecía muy real, la verdad, ¿verdad? Yo no fui, a mí me lo contaron, yo me gocé, ¿verdad? Cuando me lo contaron dije: de veras, dije, qué bueno que no andaba ahí, ¿verdad? Pero en fin, dicen que entraron, y cuando entraron empezaron a decir: ¿y ustedes qué? Ya, en cierto lenguaje altisonante, pero no totalmente. Todos los cristianos para enfrente, porque ahorita los vamos a fusilar, haga de cuenta. No, pues todos los que se estaban gozando en la confra, pues no, pues ya no había cristianos, nadie le pasó. Porque pues dijeron de seguro, ¿no? ¿Cuál causa de Cristo? Yo todavía tengo muchas cosas que hacer en la vida. A lo que lo quiero llevar es que cómo es que la sociedad, cuando se enfrenta a eventos sin precedentes que nunca se han experimentado, sí se, como diría el chavo de ahora, sí se friquea, sí se la piensa. Así que Pablo, cuando le dice a Timoteo: Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, y le dice, porque de fe, de amor, y yo solo voy a hablar del dominio propio, es porque le estaba hablando posiblemente a un hombre que su carácter no era completamente sólido. ¿Sabe? Aún la psicología a estas alturas del partido siguen discutiendo si la personalidad y el carácter es lo mismo. Algunos lo separan, otros dicen que es lo mismo, pero la realidad es que en definición la palabra carácter se define como el comportamiento, la acción o la reacción ante los eventos que se nos presentan. Por ejemplo, se dice que hay dos tipos de carácter muy comunes en nuestra sociedad: el carácter débil y el carácter recio, el carácter introvertido o el carácter extrovertido. Y hay más, pero solo son los más famosos, por así decirlo. Y Pablo no le estaba hablando a un hombre de falto de fe, porque imagínese, si lo llamó en su momento como alguien al que podía confiar y que tenía una buena reputación entre los cristianos, es que Timoteo, en su personalidad, en su carácter, en su manera de expresarse, se dice que posiblemente Timoteo era de carácter introvertido y se estaba enfrentando ante una sociedad en donde se estaban comenzando a mover las aguas. Y no su parte espiritual, sino su parte mental, racional. Le estaba jugando una trastada. Y lejos de mantenerse firme, Timoteo pareciera ser que comenzaba a sentir reservas a lo que sucedía dentro de la iglesia. Algunos se atreven a decir que Timoteo quería dejar el pastorado. No es mi opinión. Pero yo sí creo que Timoteo, en su carácter, él estaba sintiendo esa reserva de la vida cristiana, como hoy en día le pasa a muchos cristianos.
Muchos cristianos no saben decir no. Sí los ha conocido. Mira qué importante es tener dominio propio ante esa parte débil del carácter. No saben decir no. O sea, dijo un hermano, gloria a Dios por esos hermanos, ¿verdad? Si les pido algo siempre tiran paro. El problema está que en una sociedad sin precedentes, una sociedad que está presionando a que se practique lo inmoral, a que se haga lo inmoral, qué importante es que el cristiano aprenda a decir no. Porque si no aprendemos a decir no, ahí es cuando el cristiano pierde su dominio propio ante una sociedad tensa y terminamos cediendo a lo que no debemos de hacer. Mira, yo recuerdo cuando estaba joven y trabajaba, no digo que ya no estoy joven y que no trabajo, lo quiero aclarar, aún estoy joven y aún trabajo. Yo recuerdo que mis compañeros de trabajo el típico viernes me decían, ¿qué? Pues vamos al antro, vamos al bar, vamos a echarnos unas beers, y ya ve cómo eran los muchachos de antes, ¿verdad? Y yo les decía, no tomo. Me decían, pues de perdis, ahí siéntate con nosotros para hacer ambiente, para presentarte una muchacha. Ya tengo novia. Y ándale, vente, no seas amargado. Y no faltaba el que decía, tú eres cristiano. Y ya esa era la palabra mágica. Me dejaban por la paz. Ya no me insistían, porque sabían que por el hecho de ser cristiano no practicaba tales cosas. Pero estos tiempos, la gente sabe que tú eres cristiano y aún así te presionan a hacer lo indebido. No es todos los casos aplica, pero sí sucede. Ejemplos, unos prácticos, ¿verdad? Te vas a una reunión de la familia y ahí hay, no sé, se me ocurre, coñac, ¿verdad? Dijo alguien por ahí. Alcohol. Y nomás una, ándale, para ambientar aquí, para ponernos relajados. Y como estás en la familia, tú no sabes decir no. Me imagino a la juventud de ahora, cuando estaban de manera presencial en las escuelas y se reunían ahí, no sé en dónde, pero se reunían y empezaban a decir, ¿y tú ya tuviste sexo? ¿Y tú ya fumaste? ¿Y tú ya te diste un pasecito, un pericazo? ¿No quieres ver esto? Esta movie está bien chida. Y luego tú decías, gracias, pero no, soy cristiano. ¿Qué tiene? Hay otros cristianos que también lo ven. Y te presionan. Te sientes que estás en un ambiente en donde no respetan tus decisiones. Y por tu carácter, por tu manera de pensar, no por tu vida espiritual, sino porque no sabes decir que no, terminas experimentando cosas indebidas. Como cuando los muchachos, ¿verdad?, se preguntan por ahí, y los muchachos están bien serios, así como que, ¿tú ya besaste a alguien en tu vida? ¿Eres virgen de labios? Hombre, yo me acuerdo cuando yo veía las películas de Pedro Infante, hermano. Las películas terminaban con un beso al final, ¿verdad? ¡Oh! Era lo más así, ¡ay! Lo más padre. Hasta lo hacíamos así, ¿verdad? No, hoy en día no. Hoy en día vivimos en una sociedad en donde tú, muchacho que estás aquí, adolescente que estás aquí, te presionan, te incitan, te invitan, te acorralan a que tú hagas lo indebido. Porque estamos viviendo unos tiempos sin precedentes, en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En donde si tu vida puede darle un giro a experimentar algo, hazlo. Y muchas de las veces la juventud cristiana, a falta de dominio propio, de templanza, a falta de no saber decir no, termina cediendo a ello. Y Pablo, cuando le dijo a Timoteo, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, es porque Pablo le estaba hablando a Timoteo
de dos argumentos muy importantes que no debemos de olvidar en nuestra relación con Dios, como hijos de Dios, como personas salvas, que estamos bajo el señorío de Cristo. Y lo primero es que nosotros ya somos nuevas criaturas. Yo entiendo que de repente se nos olvida, ¿verdad, hermano? Que ya somos nuevas criaturas. Se nos olvida, qué curioso, ¿verdad? Se nos olvida que ya somos hijos de Dios y que las cosas viejas pasaron y que ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y es que yo entiendo, hermano, yo te entiendo a ti cuando te enfrentas ante una sociedad que te culpa por tu pasado y te dice, vas a volver a hacer lo mismo en 3 meses, en 1 año, en 2 años. Tú no has cambiado, simplemente vas y te metes a una iglesia. Tú eres la misma persona. Y empiezan a presionar y a apuntar tu vida y empiezan a producir esa manera de volver a pensar como antes. No va a pasar nada. Y empiezan a atacar la vida del cristiano de tal manera que nos hacen pensar que en realidad no somos nuevas criaturas. Ser una nueva criatura en Dios no es que se te meta una mentalidad y tú digas, el verde es azul y ahora el verde es azul. No, estamos hablando de una naturaleza espiritual que viene sobre nosotros a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Yo entiendo cuando el diablo se le mete a la mente al creyente y le hace pensar y decir, no vas a cambiar. Y el diablo nos pone un panorama tan hermoso, tan placentero, tan bonito, en donde pareciera ser que es cierto. Y decimos, siempre he sido débil en esta área. Y no sabemos decir no. Hermanos, si tú ya estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Y bajo la naturaleza de que el Espíritu Santo habita en nosotros, ahora nosotros ya podemos decir abierta y públicamente, somos libres del pecado. Porque le dijo Pablo a la iglesia de los romanos, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En otras palabras, Pablo les decía, antes ahora ya no lo eres. Ahora tu vida es distinta. Y sabes, hermano mío, es tan importante que el dominio propio en el cristiano no se pierda. Es tan importante que el cristiano comprenda que la vida cristiana no depende de los que viven al lado de mí, enfrente de mí, los que hablan de mí, los que opinan de mí. Ahora la vida cristiana depende, gracias Alex, depende de que soy una nueva criatura en Dios. Y se nos olvida, hermano, se nos olvida. Mira, dijo un hermano, todos tenemos malas rachas. ¿Sí los has escuchado? ¿Sabes quiénes tienen malas rachas? Como decía Víctor el día que lo presentábamos, la palabra en inglés, lo voy a intentar. Y él decía, lo voy a intentar significa voy a intentar no hacerlo. Porque es cierto, hermano. El cristiano se enfrenta ante una sociedad sin precedentes que nos ofrece todo. Y Timoteo se estaba enfrentando ante una sociedad, ante una iglesia, ante un grupo religioso, ante un gobierno, ante una falta inclusive de apostolado sobre su vida. Y nosotros hoy en estos tiempos, viera cómo la tentación está a flor de piel. La manera de vivir de una manera perturbada aún dentro de la iglesia, viera cómo está accesible. La manera de vivir de una manera impropia, de una manera fuera de la santidad de Dios, viera cómo está tan sencilla de vivir. Y el cristiano se enfrenta ante el famoso no. Yo tengo que aprender a decir no. Y para poder aprender a decir no, tengo que recordar que ahora soy una nueva criatura. Tengo que recordar que Dios ya me libertó de las cadenas del pecado. Y vuelvo a repetir, no es que a alguien le digan, ahora lo azul es verde y lo verde es azul. No, es que no es que no lo querramos meter aquí, es que ya está aquí. Y aun cuando nuestro carácter y nuestro dominio propio a la reacción ante las adversidades pueda ser debilitarnos,
Ahora nosotros podemos utilizar la palabra de Dios y decir, Él ahora vive en mí y me ha hecho una nueva criatura y ahora gozo de una novedad de vida. Pero el cristiano se enfrenta ante esos escabrosos momentos en su relación diaria, en donde es tan sencillo hacer lo impropio. Y el apóstol Pablo le dijo, por esa razón no te puedes acobardar, porque en ti hay un dominio propio. En ti está el Espíritu Santo para que tu vida no pierda la balanza. Pero también está el otro lado, ¿verdad? El carácter, el sí. Aquellos que no saben decir no y a todos saben decir que sí, ¿verdad? Qué interesante es cuando a veces nosotros nos aferramos a algo que no nos pertenece, porque así es nuestro carácter. Y Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, aun cuando posiblemente tú te sientas que me estoy despidiendo de ti, quiero que sepas que tu carácter, aun cuando sea introvertido, también a la misma vez al cristiano de ahora, el decir sí a todo no siempre es lo correcto. Hermanos, esta sociedad nos ofrece todo en charola de plata. Todo. Mira, lo digo con tristeza, jamás en crítica, pero vieras hoy en día cómo cantantes religiosos, ellos les llaman cristianos, religiosos, que hablan de Cristo en sus canciones. ¿Vieras cómo han cambiado de pensamiento? Han cambiado de bando, diríamos por ahí, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? Es muy simple. Porque la atención de la fama, la atención de las facilidades, de la accesibilidad, del poder, la atención que se vive para poder obtener las cosas, ha dañado tanto la moral del hombre, ha dañado tanto el espíritu del corazón del hombre, que el hombre sin darse cuenta termina cediendo a ellas. Y yo tengo que reconocer en mi vida cristiana la importancia que es que esta sociedad sin precedentes, esta sociedad transgeneracional, esta sociedad transcultural, no puede cambiar mi fe cristiana. No debe de cambiar mi concepto en relación a Dios y yo. No debe de mover la doctrina que me ha enseñado con evidencia bíblica y con experiencia personal de que soy hijo de Dios y que no estoy jugando a la iglesita, de que no estoy jugando a venir a la iglesia. No, tengo una relación con Dios. Él me ama, yo quiero guardarme para Él. Yo sé que un día vendrá por su iglesia y no debo de temer a lo que el enemigo y la presión social pueda hacer a mi alrededor. Timoteo se encontraba ante esa encrucijada de su vida, hermano. Pero también dicen por ahí los estudiosos que otra de las razones por la que Timoteo tuvo que recibir las palabras del apóstol Pablo en decirle, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, y cobardía significa también timidez, significa falta de fuerza o valentía. Era porque también ellos están de acuerdo y dicen que era por la tensión que sentía Timoteo por su título. ¿Sabía usted que Timoteo le tocó vivir y fue puesto por el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, una iglesia de Éfeso? Y lo puso Pablo. Y Timoteo era el desfase. Generalmente los que ocupaban el pastorado en aquellos años eran hombres ancianos, hombres maduros, hombres de recorrido, porque se suponía que sobre de ellos había más entendimiento. Y Timoteo tenía una edad muy diferente. Era el típico muchachón, por así decirlo. Así que se dice que Timoteo se enfrentaba ante una tensión en donde la iglesia y la sociedad, por su límite de edad y a la misma vez, por el estar tan desfasado de hombres como era Pedro, como era Pablo y otros más, se dice que Timoteo comenzó a sentirse, por así dijéramos, menos. Y sabes, hermano mío, qué difícil es mantener el dominio propio cuando nosotros somos etiquetados por la sociedad. La sociedad hoy en día tiene muy etiquetado el cristianismo. Antes la gente recurría a las iglesias y yo he escuchado testimonios, y aquí hay Oscar nos contaba que él en sus años decía, no, pues tienes problemas con las drogas, pues vamos a la iglesia, ¿verdad?
y se los llevaba, ahora los arrimaba a todos a la casa de Dios porque alguien oraba por ellos y eran. Pero hoy en día, en estos tiempos, hermanos, hay una persona que tiene algún problema social, espiritual, y curiosamente la iglesia ya no es el lugar número 1 donde lo llevan. Ya no. Porque la sociedad ha etiquetado a la iglesia en base a las malas experiencias que se viven dentro de ella. Y Timoteo pareciera ser que tenía esa timidez, en donde por ser etiquetado, clasificado, Timoteo ya no ejercía el pastorado como lo debería de hacer. ¿Sabes? Hay cristianos que debido a que son etiquetados por un espejo, que son etiquetados por sus familias, que son etiquetados por sus compañeros de barrio, que son etiquetados por la mente y el diablo trabajando constantemente sobre de ellos, sienten y tienen esa timidez para mantener el dominio propio de seguir buscando a Dios. ¿Y sabes cómo se le llama a ello? Son creyentes de baja autoestima. Son creyentes que porque ya pecaron, porque ya se apartaron, porque cometieron una imprudencia, porque tienen una cicatriz en su vida cristiana, piensan que la gente ya los etiquetó de tal manera que no hay manera de que ellos puedan ver más allá. Y esa baja autoestima, por así decirlo, espiritual, hermano, es muy grave. Porque esa baja autoestima nos hace perder el dominio propio, la templanza de seguir en la voluntad de Dios. Y eso sucede. ¿Cuántas personas batallan del evangelio? Volver a levantarse. Muchos, hermanos, no todos, muchos batallan. Porque sienten que ya traen la etiqueta de ya la regué. Sienten que trae la etiqueta, voy a terminar haciendo lo mismo. Y el enemigo es muy astuto, a todos les pone etiqueta. Y Timoteo se enfrentaba ante una iglesia en donde aquellos lo tenían en el concepto: tú no sabes mucho. ¿Cómo te vas a comparar con Pedro, con Pablo, con Juan? Y se dice que posiblemente Timoteo, de acuerdo a la carta, cuando le habla a Pablo en capítulo 3 y le empieza a decir, esto es lo que va a suceder en la iglesia de ahora en adelante, que ya no estemos, es porque Timoteo intentaban rezagarlo como pastor. El cristiano de la actualidad, ante estos tiempos sin precedentes, la sociedad intenta rezagar a Cristo. La sociedad intenta rezagar el título del cristianismo. Y lo peor de todo es que estamos envueltos en una sociedad en donde el cristianismo ya es mofa, ya es burla, ya no es seriedad, ahora es algo con un título reservado, como decir, no te quiero decir que conozco varios así, pero sí conozco varios así. Y el cristiano comienza a padecer, ya no tener esa seguridad de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, la sociedad nos etiqueta, no te preocupes. La familia nos etiqueta, no te preocupes. O sea, esto no es nuevo. Pero lo que sí es sin precedentes es con la intensidad con la que ahora se está viviendo en la actualidad. Mira, Pablo le dijo allá en la carta, en el libro de los Hechos, el escritor Teófilo por ahí registró y dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque Pablo tenía la fama de ser un perseguidor de cristianos, un asesino de cristianos. Y cuando lo veían entrar a las ciudades e intentar hablar del evangelio, le sacaban su pasado a Pablo y le decían, tú eres un perseguidor, ¿cómo nos vas a venir a hablar de Dios si tú eres un asesino? Y Pablo tuvo que aprender a lidiar con la tensión social y tuvo que aprender inclusive a decirse a sí mismo, no puedo hacer caso de mi pasado. Tengo que continuar hacia donde Dios me quiere llevar. Mantener el dominio propio ante tal intensidad, ante tal tensión, hermano. Mira, yo no digo que tú como cristiano andas arrastrando la cobija y ya no sirvo para nada. No. Pero cuando tú le bajas rayitas a tu comunión con Dios, que somos bien astutos, para que no se vea, para que no se note, le bajamos rayitas. Pero si tú examinas tu corazón entre tú y Dios, tú sabes que tienes rasgos de que la sociedad te ha presionado, tu pasado te ha presionado
y por esa razón no despegas. Porque muchos cristianos a mí me han dicho, si no estuviera esta cicatriz en mi caminar con Dios, yo tengo la seguridad que ahorita estaría muy cerca, cada día, siguiendo, avanzando en el cristianismo. O sea que en otras palabras, la sociedad los etiquetó, ellos se etiquetaron y están sufriendo esa baja autoestima espiritual en donde ya no llegan a hacer lo que Dios quiere porque el dominio propio lo perdieron. Ya perdieron la templanza, la tensión los hizo quebrar. Pero también se dice que Pablo, cuando le dijo a Timoteo, no solamente se refería a lo que representa que la sociedad estaba a punto o ya estaban etiquetando a Timoteo bajo la clasificación de que tú eres un jovencito, sino también se dice que lo etiquetaron bajo el término tus límites. ¿Sabía usted que nosotros vivimos en una sociedad que clasifica en base al carro? Qué curioso, ¿verdad, hermanos? Llegamos a una casa y si vemos que hay un buen carro estacionado, no sé, usted va a hacer un negocio, que yo sé que hay de todo, ¿verdad? Usted dice, no, aquí sí hay un buen contrato. Pero no sé, si le dan una dirección y usted ve un carrito frijolito allá afuera, ¿verdad? Y usted dice, vengo desde el Westside hasta acá. Que es cierto, hay de todo. A veces las apariencias engañan. Pero la realidad es que Timoteo se enfrentaba ante una sociedad que la gente lo veía en su juventud y no lo veían capacitado. Lo veían con límites. Y hoy en día esta sociedad sin precedentes clasifica mucho la vida cristiana, de tal manera que nos ve nuestros límites y nosotros mismos no lo creemos. Muchos cristianos se la creen. Te lo platico cómo. Piensan que porque no tienen papeles no pueden despegar en este país. Es que ven su límite. Piensan que porque vienen de un divorcio ya no tienen derecho a ser felices, porque ven su límite. Piensan que porque vienen de una relación en donde cayeron de la gracia de Dios, como usamos ese término, ¿verdad? Mal empleado, pero me entendieron. Cayó de la gracia, así, o sea, prácticamente pecó en algo feo, duro, dañino. Sí, ¿verdad? La frase, está desgraciado, ¿verdad? Un día me dijo mi esposa, no digas esa frase porque escucha muy fea. Le digo, es que yo hablaba bajo el término que le faltaba gracia. Pero es el término bajo caído. Los cristianos se ponen límites y pierden el dominio propio y se hacen tímidos. ¿Cuántos cristianos en la actualidad, a la falta de ciertas cosas básicas en su diario vivir, se ponen límites y no pueden obtener el dominio propio para hacer la voluntad de Dios? Timoteo se encontraba en esa posición, hermano. Yo me quiero figurar a un Timoteo que se enfrentaba ante gentiles y judíos que posiblemente sabían más que él y que él estaba plantado como pastor. Qué duro, ¿verdad? Judíos que tenían canas y nietos y él era el muchacho, por así decirlo. No era el hombre maduro en términos generales de edad. Y Pablo le dice a Timoteo, en esta sociedad sin precedentes, no te puedes dejar que te etiqueten. No puedes permitir que los límites te detengan. En esta sociedad en la que tú estás viviendo, Timoteo, no puedes permitir que tu carácter, tu personalidad sea un obstáculo para que llegues a hacer lo que Dios quiere que hagas. El corazón del Hijo de Dios en la actualidad sufre mucho. Bueno, hay otros bien pasalones, ¿verdad? Pero sufrimos. Porque hay mucha tensión espiritual, hermanos. O sea, no es que uno vea al diablo en la sopa, ¿verdad? Pero hay mucha tensión espiritual, es la verdad, hermanos. Hay mucha tensión doctrinal. Salen nuevos pensamientos antibíblicos. Hay mucha tensión espiritual. Muchas personas no saben si es Dios o no es Dios. Y qué importante es que mantengamos la templanza, el dominio propio. Que nosotros debemos de continuar en este campo de batalla hasta que finalice todo. No podemos
darnos el lujo de agarrar vacaciones como muchos cristianos. Agarran vacaciones espirituales. ¿Sí los ha visto, hermano? Y uno dice, hermano, ¿qué pasa contigo? El Señor está tratando conmigo en mi casa, hermano. Ah, bárbaro. Está tratando conmigo en mi casa. ¿Y qué estás haciendo en tu casa? ¿No te ha dicho, haz raíces, sirve a Dios, échale ganas, aliméntate de la palabra de Dios? Es que aquí YouTube hace todo, pastor, ya. Si supieras, hubo una estadística que sí, a mi parecer es muy acertada. El 90% de los predicadores que se ven en el internet en realidad no tienen doctrina. Parece una crítica, parece una exageración, pero perdónenme, hermano. Aquellos que tenemos tiempo en el Evangelio y que somos estudiantes de la palabra de Dios, hoy se levanta cualquier persona que te dice Dios está contigo y ya piensan que es doctrina. Para empezar, Dios está contigo si tú y yo somos obedientes a su palabra. Esa es la segunda parte que no dicen. Todo lo puedes en Cristo, sí, pero para poderlo todo me tengo que someter a la voluntad de Dios. Y nos venden un evangelio comercial, atractivo, atrayente, simpático, hermoso, bonito. Yo no digo que el evangelio es tragedia, pero el evangelio sí es un evangelio en donde uno tiene que presentarse delante de Dios constantemente y hacer que nuestras vidas sean de agrado y de perfume agradable delante de su presencia. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, no dejes que te clasifiquen. No dejes que esta sociedad sin precedentes te limite. El dominio propio, acompáñenme, hermanos. El dominio propio es ese pilar que cuando tú lo mantienes en la voluntad de Dios, escucha lo que te voy a decir, vas a poder escalar y hacer a un lado todas esas críticas. Vas a poder escalar y vas a hacer a un lado todas esas cicatrices. Vas a poder escalar y vas a poder reconocer que por la misericordia de Dios es que no has sido consumido. Y que si no has sido consumido es porque Él tiene cosas buenas para ti. Es porque tú eres útil en el Evangelio. Es porque aún Dios te va a usar para hacer luz. Pero en ocasiones nos clasifica la sociedad. Mira, si los que subimos a enseñar o a predicar le hiciéramos caso a las voces de la gente, no subimos. En serio. Si no nos critican por los zapatos, nos critican por la corbata, nos critican por el pelo, nos critican por los lentes, nos critican porque nos conocieron de chavitos, nos critican por todo, hermanos. No subimos. Pero el dominio propio es esa parte elemental dentro de tu relación con Dios. Esa parte espiritual que te permite soportar las tensiones sociales. Te las permite soportar. Un día yo dije, bueno, varias veces he dicho, a veces me veo en el espejo y digo, ¿cómo me caigo gordo? Oiga, qué buena analogía, ¿verdad? En serio, sí me he visto en el espejo. O sea, reconozco y digo, ¿cómo estoy guapo? No se crea. Pero digo, ¿cómo me caigo gordo? ¿Y sabe por qué? Porque Dios me desnuda a través de su palabra y me hace ver mis errores, mis defectos. Y ahí es donde le digo a Dios, pero ¿sabes qué? Ya no quiero ser así. Ayúdame, púleme, límpiame, moldéame. No me quedo en el estado de la baja autoestima. Paso por el estado de reconocimiento, de aceptación, pero también por el estado de reconocer que la palabra de Dios me enseña que yo me puedo volver a levantar y que puedo volver a enrutarme en la voluntad de Dios. Pero esa parte es personal. Si tú supieras lo útil que eres para Dios. Por eso es que hay un montón de cristianos que vienen a nuestras iglesias como cristianos, nos congregamos y en realidad no tienen identidad. El dominio propio te enseña a encontrar tu identidad. Es como el carácter. Te hace que te reconozcas por tus rasgos. Es como cuando dicen a uno, ¿verdad? Tú eres bien bueno para jugar soccer.
O sea, no es porque traes la playera de Messi, no, es porque te metes al campo y demuestras que eres bueno. La sociedad nos etiqueta incorrectamente. Nos quieren ver como ellos. Nos quieren ver fríos. Nos quieren ver lejos de Dios. La sociedad inmoral nos quiere ver en un cristianismo relativo. Nos quiere ver en un cristianismo donde todo se justifica. Bueno, pues tenías que tener un defectito. No. La Biblia nos presenta un panorama en donde vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En donde mi relación con Dios, cada vez que yo oro, cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que yo me congrego, cada vez que tengo contacto espiritual, bíblico con la palabra de Dios, Dios quiere trabajar en mí para que yo crezca, para que yo madure, para que yo avance. Y en medio de esta tensión espiritual sin precedentes que estamos experimentando, nosotros podemos ver la gloria de Dios y no conformarnos, como le dijo Pablo a la iglesia de Roma. No te conformes a este mundo. Mira la perfecta voluntad de Dios, que es agradable, que es buena para ti. Y le hablaba a una iglesia que ya se estaban levantando falsos maestros. Ya estaban aquellos hombres, el panteísmo ya estaba vivo. Ya estaban vivos otras filosofías humanas. Y Pablo le dice a aquel hombre, a aquella ciudad, a aquella iglesia: renuévate en el entendimiento de Dios. En otras palabras, vuelve a tomar tu dominio, tu templanza, y ve por lo demás que Dios tiene para ti. Yo deseo con todo mi corazón en esta hora que analicemos espiritualmente hablando nuestra conducta. Y si tú piensas que así estás bien, tú puedes estar mejor. Si tú piensas que todos tenemos defectos, es la manera más torpe de justificar que no queremos cambiar. Si tú piensas que vas a intentarlo más adelante, te voy a recordar lo que dijo Víctor: vas a intentar no intentarlo. Pero si tú y yo delante de Dios venimos a él y le decimos: ¿sabes qué, Señor? No debo de tener temor. Tú tienes el futuro en tus manos, mi futuro en tus manos. Tú sabes que soy carne, pero yo sé que tomado de tu mano yo voy a mejorar. Tomado de tu mano, el dominio propio de mi diario vivir va a estar a la sintonía de los planes que tienes para mi diario vivir. Y ahí es donde encontramos a Dios, hermanos. Y no somos el típico, como dijo el apóstol Santiago, barquito en el agua, que a ver a dónde nos llevan las olas del mar. Y se acuerda ya en el capítulo 1 que le dijo a la iglesia: hay unos que son inconstantes y que el mar los lleva de un lado a otro. Esa parte fundamental del dominio propio, ¿sabes quién te ayuda principalmente a encontrar tu identidad y a poder volver a meterte en el movimiento de Dios, en los planes de Dios? El Espíritu Santo. En serio, hermano. Algunos interpretan al Espíritu Santo nomás como una presencia, una bendición. Es correcto, una manifestación, es correcto. Pero también el Espíritu Santo es esa parte que opera. Es esa parte que así como un día llegó y trajo convicción de pecado y nos arrepentimos de corazón, también es esa parte que dijo el apóstol Pablo. Porque Él se presenta delante de Dios con gemidos indecibles por ti y por mí. Y si tú y yo dejamos que el Espíritu Santo opere en nuestro corazón, nuestra alma, mira, hermano mío, va a hacer cosas buenas. O sea, esto no se trata de que a ver para cuándo le echo ganas, a ver para cuándo cambio. No, el dominio propio es decir: sí se puede, Él está conmigo y yo puedo salir adelante. Y yo empiezo a limar esas áreas de mi comunión con Dios que están dañándome. Pero a veces siento que como cristianos nos es más cómodo dedicarnos a escuchar. Siento que nos comportamos como el típico adolescente que le estamos diciendo: no te vayas, no te salgas, mira lo que te pasó. Y luego el muchacho está ido, ¿verdad?
honestamente, hermano, a veces así pienso que actuamos cuando escuchamos la palabra de Dios. Estamos idos. No esperes a que pasen tragedias para que tú y yo podamos comprender que el dominio propio es parte de nuestra relación con Dios. Ahorita, en el buen consejo, en la buena vid, decirle al Señor: déjame, púleme, y que esa templanza en mí me dé un solo entendimiento. Y Dios, hermano, escúchame, lo hace. Póngase de pie en esta hora. Yo debo. Es que no es como que yo me saco la cartera y no sé, les doy algo. Yo debo de ofrecerme a Él como un sacrificio vivo y decirle: inmólame, no amuélame. Inmólame, dándole a entender que cuando yo venga a adorarte, mi vida, mi adoración, mi lenguaje, mis pensamientos sean agradables delante de ti. Y Dios lo hace. Y yo te quiero invitar a que pienses qué áreas de tu corazón estás perdiendo el dominio propio. Mira, puede ser tu lengua, puede ser tus manos, puede ser no sabes decir no, a todo dices que sí, tienes baja autoestima, te ha ido tan mal, que ya lo único que esperas es resignarte. Es un grave error resignarnos. No nos podemos resignar. Los cristianos no vivimos en la resignación. Aprendemos a vivir en la voluntad de Dios. Pero eso está aquí adentro. Y yo tengo que dejar que Dios me opere. Y cuando Dios te opera, ¿tú crees que Dios va a querer que te vayas igual? No. Va a llegar el cirujano por excelencia, espiritualmente hablando. Y mira, tú vas a sentir que está operando tu interior. Y las manos del cirujano, del Espíritu Santo, están aquí, hermano, para operarnos, para sanarnos. Hay cristianos que tienen hemorragias internas, espiritualmente hablando, se están desangrando, están agonizando. Entiéndelo, compréndelo junto conmigo. Tengo que dejar que Dios me opere. Tal vez va a doler, tal vez te va a pegar en tu orgullo, tal vez te va a pegar en tu mundanalidad, en tu tibieza, en tu carnalidad, pero no importa. Él va a darte esa fuerza que necesitamos, ese antídoto que nos va a hacer volver a retomar el dominio propio. Yo le quiero invitar, si usted quiere orar en su lugar, hágalo. Si quiere venir al altar, venga. Pero vamos a presentarnos delante de Dios y dejar que el Espíritu Santo opere en nuestro corazón. Espíritu Santo, te queremos pedir que operes nuestra vida. No es que no seamos salvos, sí lo somos, pero el dominio propio ante esta